Bienvenidos a la primera clase de resistencia de materiales. Acá lo que estamos observando, uno de los principios fundamentales, el principio de Saint-Venant. Bueno, resistencia de materiales, obviamente que los materiales se resisten a cualquier tipo de deformación, que puede ser una deformación volumétrica, superficial o lineal. Vamos a ver deformaciones de tipo lineal. Si bien nosotros aplicamos un esfuerzo, una carga normal sobre una superficie, lógicamente vamos a encontrar una leve deformación del sólido. Se supone que cuerpos rígidos por excelencia no existen en el universo, o sea, todo cuerpo, aunque sea rígido, sólido, se deforma ante la acción de una fuerza. Lo que pasa es que, bueno, si tenemos una barra de hierro y queremos hacerle un esfuerzo de corte o queremos aplicar una fuerza, una tensión normal sobre una de las caras de los extremos de la barra, no vamos a encontrar una deformación muy visible. Se va a deformar, pero milimétricamente o micrométricamente, dependiendo del estado de rigidez del material. Se supone que los materiales no son todos rígidos de la misma forma. Yo puedo tener acero, hierro, aluminio. Obviamente que el acero tiene obviamente una rigidez mucho más sólida que la rigidez que puede tener el aluminio. O sea, los materiales no tienen la misma rigidez. Pero lo más importante es que no existe el cuerpo rígido de rigidez infinita. La rigidez obviamente tiene un cierto límite. Y ese límite ahora después vamos a ver que tiene que ver con un coeficiente que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young o módulo de rigidez. Hay varias formas de mencionar lo mismo, pero en principio, antes de ver esa ley que tiene que ver con el módulo de elasticidad que se va a llamar ley de Hooke, tenemos que basarnos en un principio que estamos viendo en pantalla. Todo se basa, la teoría de deformaciones, toda se basa en la teoría de deformaciones y sobre todo lo que vamos a ver en estos videos, en el famoso principio de Saint-Venant. Bueno, ese principio, Saint-Venant es un físico francés, lo que él estudió justamente la aplicación de fuerzas o cargas sobre ciertos rígidos. Por ejemplo, vamos a agarrar acá el puntero láser, así yo voy indicando. Lo que él estudió es lo siguiente, y lo que él se preguntó en principio: ¿qué pasaba si bueno, uno aplicaba una cierta carga, como indica acá el puntero láser, una carga P, o una carga P por acá también? ¿Cómo? Y esa carga es una carga puntual, aplicada en este punto. Entonces él se preguntaba cómo iba a ser la distribución de carga, o sea, de esa fuerza P sobre esta sección de la barra. Bueno, evidentemente la pregunta es interesante porque yo estoy aplicando localmente esta carga, esta fuerza sobre esta superficie. Ahora, ¿cómo se distribuye esa carga, esa fuerza sobre toda esta superficie? Bueno, se supone que esta fuerza está aplicada localmente en este punto. Ahora, si uno aplica localmente esta carga o esta fuerza en este punto, no tiene por qué haber una distribución uniforme de la fuerza. ¿Qué significa eso de distribución uniforme? Significa lo siguiente: cuando nosotros tenemos una carga y queremos ver la distribución de esa carga, de esa fuerza P sobre la superficie, lo que uno hace es, evidentemente, P, digamos, esa fuerza P dividido la superficie. Bueno, está mal dicho peso dividido superficie. Eso da la idea de lo que vimos alguna vez, de lo que se denomina la tensión o la presión, como se ve en dinámica en neumostática, digamos, ¿no? En toda la parte de teoría de gases. Pero bueno, cuando hacemos fuerza P sobre superficie, estamos sacando una tensión. En realidad, si hacemos P sobre superficie, no está bien escrito. Lo que hay que hacer para encontrar bien la densidad de carga sobre la superficie, es el diferencial P sobre el diferencial S. Explicándolo desde el término de punto de vista analítico, ¿no? A partir de diferenciales, diferencial P sobre diferencial S, me va a dar la densidad de carga sobre esta superficie. La densidad de carga sobre esa superficie, que en realidad se puede expresar en términos como, por ejemplo, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado,
como vemos acá, en este extremo, no es uniforme. ¿Uniforme qué significa? Uniforme significa de que si yo hago el diferencial P sobre el diferencial S, o en el peor de los casos hago P sobre la superficie, yo tendría que ver en esta, digamos, en esta cara, una distribución uniforme. Uniforme significa de que en toda la superficie, todas estas flechitas que están indicadas acá, estas rayitas que están indicadas acá, tendrían que tener el mismo grosor, el mismo valor. Por ejemplo, si yo tengo una presión, digamos, una fuerza P, pongámosle, de 10 kilogramos fuerza, y lo distribuyo sobre una superficie de 2 centímetros cuadrados, si la distribución es uniforme, es claramente uniforme. Uniforme, por ejemplo, acá es uniforme, como se ve acá en el medio, ¿no? Donde todas las rayitas tienen la misma longitud. Si yo hago en ese caso la carga P, que en este caso vale 10 kilogramos fuerza dividido el área, que es 2 centímetros cuadrados, eso me va a dar 5 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que por cada centímetro cuadrado tengo una fuerza de 5 kilogramos. Y esa fuerza distribuida, que son estas rayitas que están acá, tienen la misma longitud, y esto significa distribución uniforme. En cambio acá, que vemos como una especie de campana de Gauss, esto me está indicando que la distribución de fuerza por cada centímetro cuadrado es diferente. Entonces, esto que tenemos acá en el extremo no es una distribución uniforme de carga. En cambio, acá lo que tenemos en el centro sí es una distribución uniforme de carga. Entonces, lo que decía Saint-Bernard es lo siguiente: si yo aplico una carga en el extremo, vemos por lo general que la distribución de carga no es constante, o sea, no es uniforme. Pero si nos alejamos hacia el centro, o nos alejamos suficientemente de esta sección, vamos a observar que la distribución de carga, o sea, por centímetro cuadrado, es uniforme. A medida que nos alejamos de los extremos, de los contornos, la distribución va a ser uniforme. Eso es lo que decía Saint-Bernard. Pero además, no solamente decía eso, de que la distribución esta que está acá, casi en el centro de la barra, que es uniforme, es equivalente a la misma distribución uniforme, por ejemplo acá a la derecha, si acá en los extremos aplicásemos una distribución uniforme. Si nosotros aplicamos una distribución uniforme acá o acá, con el mismo valor de carga P, la distribución uniforme que vamos a observar acá en el centro va a ser exactamente igual a la distribución uniforme que vamos a encontrar acá. Eso es lo que dice el principio de Saint-Bernard, que estas dos disposiciones son equivalentes. Acá la distribución sobre el contorno, sobre el extremo, no es uniforme, sin embargo cuando me alejo sí lo es, y si aplico esta misma carga pero en forma uniforme sobre los extremos, voy a observar la misma distribución uniforme que tengo acá. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, ¿Se entiende? sí. O sea, que las dos distribuciones uniformes, tanto acá como acá, o sea, acá en las dos disposiciones, son exactamente iguales. La única Ujú. diferencia es que en este caso la distribución en el extremo no es uniforme, con carga P, y acá en el extremo la distribución es uniforme con esa misma carga P. O sea, lo que dice Saint-Bernard, que esta distribución uniforme en el centro es exactamente equivalente a la misma aplicando la misma carga P. Acá, bueno, ya que lo estoy explicando, en general las distribuciones de carga puntuales o localizadas sobre las secciones externas de un material no son uniformes, o sea, no son uniformes como se ve acá. Si nos alejamos de dicha sección hacia el centro del material, la distribución de carga se hace uniforme sobre toda la sección. Y esto es equivalente si aplicamos una carga uniforme sobre dicha sección exterior. O sea, si aplico una carga uniforme acá en el contorno, en el exterior, en la sección exterior, con la misma carga P, voy a encontrar la misma distribución uniforme que si no tuviese en los extremos una distribución uniforme, pero con esa misma carga P. Eso es lo que dice Saint-Bernard, y eso es fundamental, porque si eso no se llegase a cumplir, todos los problemas que vamos a resolver ahora no tendrían sentido, porque muchos de los problemas nos dicen que tenemos una carga o una fuerza se aplica sobre esta sección.
No importa qué distribución tengamos justamente de carga de esa sección, en esta sección exterior. Lo que importa es que la distribución internamente del material es uniforme. Y eso es fundamental. Es fundamental para aplicar ahora lo siguiente. Sabemos que estamos haciendo una carga, aplicándolo sobre este material, estamos deformando. Y la deformación tiene que ver con esto, con la ley de Hooke. La ley de Hooke tiene que ver con la deformación de los cuerpos. O sea, en este caso vamos a hacerlo en sentido lineal. Como se observa ahí, y lo que estamos observando es seguramente un oscilador armónico, en este caso un resorte, por decir así. Y acá a la derecha estamos observando un material, como una viga, digamos, que se tiende a deformar al aplicar una fuerza N. Bueno, en realidad estos dos modelos son equivalentes. Lo que pasa es que, bueno, acá vemos un resorte que está constituido de un material. Ese material es un material rígido, pero elástico. Obviamente, cuando se le pende a un peso acá, por ejemplo, acá se le pende un peso P y acá un peso 2P, se supone que al aumentar el doble de la fuerza que yo estoy colgando del resorte, va a aumentar el doble la longitud que alcanza, o sea, se va a elongar el doble. Y la ley, ya sabíamos por física 1 o por mecánica clásica, que la fuerza de un resorte es la constante elástica por la longitud que alcanza menos la longitud inicial. Esto que es x menos x sub 0 es el delta x, es el estiramiento. A cuanto mayor fuerza le aplique, mayor va a ser el estiramiento. Y esto lo estamos viendo porque al aumentar el peso, aumenta proporcionalmente el estiramiento. Pero todo depende de la rigidez del resorte, porque un resorte no es lo mismo un resorte de aluminio, de cobre, de níquel o de acero fundido. O sea, depende del material y dependiendo del material, dependiendo de la rigidez del material, el resorte se va a estirar más o menos. Y obviamente ese estiramiento, que va a tener que ver con el módulo de elasticidad, está en proporción a esta constante elástica. Cuando nosotros nos preguntamos de qué dependía la constante elástica en física 1, y no sabíamos que era una constante que se medía experimentalmente. Pero esta constante tiene que ver, está acá, tiene que ver con la rigidez del material con que está constituido el resorte. Esto lo estamos viendo acá a la derecha. Ahora lo que vamos a hacer, como estábamos viendo con Saint-Venant, estamos aplicando una carga acá en los extremos. Estamos aplicando las cargas N y N en los extremos de este material. Obviamente, cuando nosotros aplicamos una fuerza, una carga, en este caso normal, a estas dos secciones que están acá, esa normal lo que va a hacer, esa carga, esa fuerza, lo que va a hacer es estirar el material. Lo estira, pero no se ve realmente a ojo ese estiramiento. Son estiramientos micrométricos, milimétricos, dependiendo de la rigidez del material. Entonces, si yo tengo un material de longitud L y le aplico una fuerza N hacia ambos lados, esto se va a estirar un delta L. O sea que la longitud final va a ser L más este delta L, ¿no? Este incremento L. Y ese incremento L se mide con lo que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke se mide así. El incremento que sufre un material por estiramiento o tracción, una tracción a esfuerzo normal, donde el esfuerzo normal es N, no es otra cosa que la tensión superficial sigma por L sobre el módulo de elasticidad o rigidez. Esto es la fórmula de la ley de Hooke. Esto es lo que dice Hooke. Donde, en todo caso, la tensión superficial, como lo dije cuando estábamos viendo Saint-Venant, que no es otra cosa que la derivada de la carga respecto a la superficie, o sea, diferencial N sobre diferencial S. En el caso de que tengamos una distribución uniforme en las secciones externas, acá en las caras externas, entonces en todo caso no hace falta utilizar este término analítico diferencial N sobre diferencial S, con solamente poner normal sobre S ya me da, obviamente, el sigma, que en este caso va a ser la tensión superficial y que va a ser constante porque ahí la distribución va a ser uniforme. Esto en el caso de que sea uniforme se pone así, sigma igual a N sobre superficie. Ahora, bueno, listo. E es el protagonista fundamental de la ley de Hooke. La E tiene que ver con la rigidez del material. Y esta E, que está acá, va a tener mucho que ver con esta K.
¿Por qué? Porque las dos fórmulas estas que están acá son equivalentes. Si nosotros hacemos un pequeño cálculo que yo no mostré acá, pero que es muy fácil de hacerlo, muy fácil de hacerlo. Si paso esta E dividiendo, multiplicando acá, me queda E por delta L. Si paso este L multiplicando, dividiendo, me queda E por delta L sobre L. Me va a quedar E por delta L sobre L igual a sigma. Ahora, sigma hace las veces de N sobre S. O sea, fuerza sobre superficie. Entonces, me va a quedar E por delta L sobre L igual a N sobre S. Esa S que es la superficie, si la está dividiendo, la paso multiplicando, me va a quedar así. Me va a quedar S por E por delta L dividido L. Bueno, ese E por S dividido L, ese E por S dividido L, no es otra cosa que la constante elástica acá, porque me queda exactamente de la misma forma que la ley del resorte. Entonces, ya sabemos que la constante elástica del resorte, despejando la n de acá, de esta ecuación de la ley de Hooke, vamos a encontrar de que el módulo E, o sea, el módulo de elasticidad E por S dividido L, no es otra cosa que la constante elástica. O sea que podemos decir que la constante elástica es directamente proporcional al módulo de elasticidad. O sea, cuanto mayor sea el módulo de elasticidad o rigidez, mayor va a ser la constante K y más difícil va a ser, en todo caso, enlongar el resorte, y también va a ser más difícil, en el caso de que sea una barra, comprimir la barra o estirarla, porque acá en este ejemplo yo la estoy estirando, pero también la podría comprimir. Estas fuerzas normales podrían ser normales hacia adentro, y eso lo que hace es comprimir la barra. En todo caso, si comprime la barra, ese delta L va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque va a disminuir la longitud de la barra. Esto es lo más importante que hay que entender. Y por último, así arrancamos con los problemas, es entender bien, bueno, ya lo estuvimos hablando, el módulo de elasticidad o rigidez, ya sabemos, el módulo de elasticidad o rigidez, si a uno le preguntan, tiene que ver con la rigidez del material. O sea, cuanto mayor sea el módulo de elasticidad o rigidez, más difícil es deformarlo. Acá vamos a ver deformaciones lineales, como estábamos viendo en los ejemplos. Pero cabe destacar lo siguiente. El módulo de elasticidad se mide en varias unidades. Por ejemplo, se puede medir en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Pero qué me está midiendo? Me mide lo siguiente. Si yo, por ejemplo, agarro de la pieza anterior, que era como un paralelepípedo, agarro la sección, mido una sección de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Mido la sección de 1 centímetro cuadrado. Y a ese centímetro cuadrado lo multiplico por E, me va a dar en kilogramos E por S. Ese E por S me va a dar en kilogramos. Me está diciendo el límite de rigidez. El límite de rigidez lo que significa es lo siguiente. Es la fuerza que yo debería aplicar por centímetro cuadrado para poder deformarlo. Pero si yo llego a aplicar esa fuerza así, N como E por S, si aplico esta normal sobre un cuerpo, como el cuerpo anterior que estábamos acá, si aplico una fuerza de la forma N igual a E por S, ¿qué va a pasar? Bueno, si ponemos este N sobre S acá donde dice sigma, ¿no? Y N lo ponemos como E por S, bueno, al poner E por S ahí, me va a quedar E sobre E, me va a quedar E sobre E dividido, me queda E sobre E igual a 1, me queda que delta L es igual a L. Si delta L es igual a L, significa que se duplicó la longitud de la barra, cosa que eso nunca vamos a ver. Si yo estiro un cable de acero y le aplico una fuerza normal igual a el módulo el módulo de elasticidad por la superficie, en todo caso, de la superficie que tiene el cable, ¿no? En su base, y voy a aumentarlo al doble de la longitud que tenía el cable, eso es imposible. Antes que suceda eso, el cable se va a romper. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto.
O sea, haciendo las cuentas, si aplico una fuerza normal de la forma E por S, S acordémonos que es la sección del cable, ¿no? La sección del cable. Si aplico una fuerza en un cable de acero, no me acuerdo cuál es el módulo de elasticidad del acero, después lo buscamos, pero si hago una fuerza normal sobre el extremo de ese cable de acero, E por S, donde S es la sección del cable, bueno, yo puedo asegurar que reemplazando en esta fórmula de Young, me queda que delta L es igual a L, una locura, o sea que el incremento de longitud es L, o sea, es como que se alarga el doble el cable, y eso nunca va a suceder. A lo sumo se va a alargar un poquito, infinitesimalmente quizás, pero no se va a alargar el doble. Por eso a E por S se lo llama límite de rigidez, porque nunca se puede llegar a alcanzar eso. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Este gráfico que está acá está representando la tensión, que es la fuerza que yo estoy aplicando sobre la barra, que esta F sería como la N para nosotros, N sobre S. Y acá, sobre el eje X, representamos el estiramiento, o la compresión, depende de lo que quiera hacer, delta L sobre L0, donde L0 es la longitud inicial de esa barra, de esa viga. ¿Qué pasa? A medida que aumenta la fuerza que estoy aplicando sobre el material, sobre una determinada sección de la viga, aumenta la longitud delta L, o sea, se comprime o se estira cada vez más. Y vemos acá, esta recta que está acá, es una función lineal. O sea, hay una relación proporcional, hay una relación lineal entre la tensión, que es F sobre S, respecto al estiramiento o compresión del material. Pero va a llegar un momento que lo estiro tanto que ya el comportamiento lineal ya deja de ser. Va a empezar a tener un comportamiento diferente al lineal, por eso aparece esta curva acá, prolongada. Y ese comportamiento va a ser un comportamiento plástico o semiplástico. Es como, qué sé yo, estirar una gomita o estirar un chicle, digamos. Bueno, llega un momento que el material se comporta tan plásticamente que va a llegar a un límite que se llama punto de ruptura. El punto de ruptura significa que el material se rompe, hay una rotura del material. Obviamente que si tiro un cable de acero con una prensa hidráulica y lo empiezo a tirar, va a llegar un momento que revienta el cable, o sea, se corta el cable porque pasó un límite que se llama límite de rigidez, que en todo caso los problemas me va a decir, me van a dar el sigma de rigidez o el sigma límite o el sigma admisible, en el cual va a ser el máximo sigma admisible, o sea, la máxima tensión que podría soportar el cable antes de que se rompa. Cuando llegamos a este punto, ¡pum!, ahí se rompió. Nosotros vamos a trabajar, no nos vamos a preocupar, vamos a trabajar en el comportamiento elástico, vamos a trabajar sobre estas rectas, no vamos a trabajar sobre estas curvas y el punto de ruptura, así que no vamos a llegar a romper a ningún material en ninguno de los problemas que vamos a hacer. Entonces, lo mínimo que hay que entender es esto: para hacer los problemas hay que entender tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales a entender. El principio de Saint-Venant, que se debe cumplir porque interiormente hay tensiones internas que se tienen que distribuir uniformemente dentro del material, fundamentalmente eso, si no los problemas no van a salir. Segundo, la ley de Hooke, que tiene que ver con la ley de elasticidad, de la elasticidad obviamente de los rígidos respecto a sus deformaciones, que ya la vimos. Y bueno, esto y otra cosa más. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre y cuando, digamos, ahora que vamos a desarrollar problemas, los problemas, una vez que en los problemas se produce la deformación en sí a través de fuerzas, hay que tener en cuenta que una vez deformado el sistema, se logra el equilibrio estático, o sea, se llega al equilibrio estático. Cuando hablamos de equilibrio estático, hablando de articulaciones o hablando de sistemas estáticos o lo que sea, una vez que nosotros aplicamos las cargas, las fuerzas sobre el sistema, una vez que aplicamos las cargas o fuerzas sobre el sistema, se deforma, y una vez que se produce la deformación, obviamente que se produce enseguida la deformación,
el sistema queda en reposo absoluto y ahí sí hay que hacer injerencia a lo que significa el equilibrio estático. Cuando digo equilibrio estático es sumatoria de fuerzas aplicadas al sistema, ¿no? Que en este caso puede ser una barra, por ejemplo, igual a cero, o sea, suma de fuerzas aplicadas al sistema igual a cero, y la suma de momentos de fuerza respecto de un cierto punto de apoyo, que seguramente lo habrá, dependiendo del problema, claro, tiene que dar cero. O sea, suma de fuerzas aplicadas al sistema igual a cero y suma de momentos de fuerzas aplicadas respecto de un punto de apoyo igual a cero. Eso son las tres cosas que hay que saber. Principio de Saint-Venant, ley de Hooke y obviamente la ley de estática, que es suma de fuerzas sobre el sistema igual a cero y suma de momentos de fuerzas igual a cero. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo video y lo que vamos a hacer es empezar a procesar los problemas que hay en una guía y ahí vamos a entender mejor con claridad todo lo que estamos viendo hasta ahora. Así que bueno, me despido y nos vemos en Resistencia de Materiales 2. Chau, chau.